Primero se formó la tierra, las montañas y los valles. Se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros, y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas. Así fue la creación de la tierra, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua. Para entender un poco sobre los factores productivos y el turismo en Guatemala, podemos decir que Guatemala es un país con diversidad de atractivos y a través de la historia ha sido modificada para beneficios de la economía guatemalteca. Sin embargo, no todos los gobiernos han puesto prioridad en este sector tan importante. Además de conocer el pasado turístico en Guatemala y cómo se fue renovando, cabe recordar que los errores se han vuelto a cometer con el transcurso del tiempo, pero aún así, cada año aumenta la cifra de turistas, generando un número elevado en la demanda. Guatemala ha dado grandes pasos en el sector de turismo, lo cual ha generado resultados que han permitido el desarrollo sostenible de la industria. Por lo tanto, esto proporcionó subir 17 posiciones en el índice de competitividad en viajes y turismo. Guatemala presente tiene muchos retos en cuanto a levantar el país en su economía, ya que tiene muchas cosas que cambiar, como la seguridad, la infraestructura, los transportes, las promociones, la conservación de especies y el número de áreas protegidas. También se debe fortalecer la política turística para incursionar en otros mercados. En el tema de infraestructura se deben construir carreteras y hoteles y, por supuesto, reforzar la seguridad y protección de los sitios turísticos. Por su belleza, por sus verdes bosques, por sus majestuosas montañas, por su gente amable y hospitalaria, por la variedad de climas, Guatemala puede convertirse en un país líder en el turismo. Si juntos trabajamos, podemos lograrlo. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de producción? Se conocen como factores de producción a los insumos y recursos, tantos humanos como de otra naturaleza, de cuya disponibilidad y correcto manejo depende la generación de riquezas en un sistema económico cualquiera. Es decir, se le llama así a las entradas de cualquier proceso productivo, sin las cuales no se puede obtener una salida, la satisfacción de las necesidades de bienes y servicios del ser humano. Se entiende como factores de producción especialmente aquellos insumos cuya abundancia no es absoluta, como pueden ser ciertos recursos naturales, el aire atmosférico, por ejemplo, y en líneas generalmente se considera siempre 4 grandes factores de productivos, que es la tierra, el trabajo, el capital y la iniciativa empresarial. Definamos qué es el factor productivo tierra, que también comprende los recursos que se hallan en la corteza terrestre. La comprensión actual de la necesidad de la tierra se da en un sentido más amplio que simplemente ser dueño de terrenos. Esto último es particularmente válido en la producción agropecuaria, pero en el caso de los modelos industriales o postindustriales de producción se refiere más bien a los recursos que se hallan en la corteza terrestre, que pueden ser de origen mineral, orgánico, biológico. Es decir, que desde el petróleo, los distintos minerales, la madera de los bosques o los frutos cultivados en un sembrádico se consideran parte del factor tierra y suelen ser considerados en el factor básico elemental, el insumo material primo, a partir del cual se da el proceso de cambios de la producción. Ahora bien,
definamos el factor productivo trabajo. A los trabajadores se les recompensa por su esfuerzo laboral con un salario. El trabajo se refiere a los diversos esfuerzos que un individuo enfrenta para llevar un producto o servicio hasta el mercado de consumo, lo cual puede bien darse de muchas maneras. El trabajo, la labor de producción misma en la que, por ejemplo, un agricultor cultiva ciertos frutos, pero también la recolección y conducción de dichos frutos al lugar donde se procesan y ahí hacia la industria en que los convierte en alimentos. Lo mismo ocurre con el encargado de distribuir los alimentos y de venderlos a los potenciales compradores. Son trabajos también de servicio, de modo que una empresa de este factor ofrezca a sus clientes esencialmente un tipo especializado de trabajo. El capital. El capital abarca aquellos recursos materiales indispensables para la producción. Típicamente, el dinero, o sea, a los recursos monetarios y financieros que permiten poner a andar un proceso productivo, ya sea denotándolos por sus insumos básicos o bien sirviendo para el pago de sus trabajadores. Sin embargo, el dinero no está directamente involucrado en la producción de un bien o servicio, por lo que un ejemplo, un tractor es necesario para la producción agrícola, lo mismo que escritorios y computadores para la producción de una empresa de software. Similarmente, se habla del capital humano para referirse a la cantidad y calidad de los trabajadores de una organización, así como el dinero que está invirtiendo en su educación y mejoramiento profesional. La iniciativa empresarial es el último factor que se refiere a la metodología de producción empleada, o sea, el modelo en que otros factores se coordinan y se orquestan en pro de una producción sostenible y rentable, de dar, servir, tener capitales y tierras, sino de poseer el conocimiento específico para sembrar o si se siembra de manera tal que los insumos se desperdicien y rentabilidad sea mínima. Hablemos del cómo hacerlo, el saber cómo, del proceso productivo, y eso se refiere a tanto los conocimientos básicos de producción hasta los métodos de gerencia utilizados en el esquema administrativo de la organización.